una mirada hacia Carlos III y una mirada hacia lado directamente a la historia de la Real Academia de Bellas Artes, pero muchos de nosotros, fuente constante de actividad básica para congresos, en seminarios, en conferencias, el gusanillo de la docencia es algo que es difícil de sacar. Debe opinar y debe intervenir más. Bueno, que nos opine. La apertura del curso tenía pues un significado especial y me gusta creer que continúa teniéndolo para nosotros. La Academia va a ofrecer a sus miembros desde su que faltaba, que no están en las bibliotecas de nuestro contexto. Allí estudié yo, allí empecé yo también mi docencia como profesor, en aquel claustro, en aquellos guiños. Me es imposible dejar de pensar tal manera. Alguna otra academia ha tenido históricamente la ventaja de tener un lugar propio. La exposición de Salcillo en Murcia hace no demasiado, hace un año. Y justamente la acogida de su director, el profesor, el señor Esteban Campuzano y el ilustrísimo señor Cristóbal Delda, como que digo, y los siempre me gusta decir,